Tenía 48 horas para actuar, ni una más. Un día llegué a mi propio negocio y la cerradura ya no era la mía. Me llamo Mauricio, tengo 38 años, y durante 6 años construí una empresa junto a mi mejor amigo. Lo que no sabía, mientras probaba esa llave que ya no servía, era que él llevaba meses planeando ese momento. Ni tampoco que él ya lo había hecho antes, con otra persona, mucho antes de conocerme a mí. Esta es la historia de cómo, sin gritar ni una sola vez, casi pierdo todo lo que construí. Y de cómo un documento, encontrado por accidente un martes cualquiera, me dio justo el tiempo que necesitaba para no perderlo. Conocí a Damián en la preparatoria. Éramos casi hermanos. De esos amigos que se prestan dinero sin pedir explicaciones, que se cubren las espaldas sin preguntar. Cuando decidí abrir un taller de mecánica especializada, no lo pensé 2 veces. Lo invité a ser mi socio. Al principio todo funcionó como debía. El negocio creció más rápido de lo que imaginamos. Para el tercer año ya teníamos 2 sucursales. Pero hay algo que aprendí demasiado tarde. Las personas que más confianza le tengas son, casi siempre, las que se aprovechan de ello. Damián insistió en encargarse solo de la parte legal y contable. Yo firmaba lo que él ponía frente a mí, casi sin leerlo. Contrataba y despedía personal sin avisarme. Cambiaba proveedores de un día para otro. Y siempre, la misma frase. Tú preocúpate del taller, yo me encargo del papeleo. Una noche, meses antes de que todo estallara, Damián llegó a cenar a mi casa y se quedó callado más tiempo del normal. Antes de irse, se quedó sentado en su auto, con el motor encendido, mirando el celular. No contestó, solo lo apagó y arrancó. Yo lo vi desde la ventana, no le di importancia. Ese fue mi primer error. No sería el último. Dime en los comentarios qué sospechas que oculta Damián. Todo cambió un martes cualquiera, de esos que uno olvida apenas terminan. Necesitaba un contrato viejo, y como Damián estaba de viaje, le pedí a la contadora que me ayudara a buscarlo. Entre las carpetas encontré una que no reconocía. Reestructura, fechada hacía 4 meses, la misma semana de esa cena silenciosa. Mi nombre aparecía en el documento. Junto a él, un número que me detuvo en seco, 15%. Debía ser dueño de la mitad. Le pregunté a la contadora. Ella empezó a acomodar papeles que no necesitaban acomodo. Dijo que Damián le había pedido discreción. Y entonces, antes de que pudiera preguntar nada más, sonó su teléfono. Lo miró, palideció, y salió casi corriendo de la oficina. Nunca supe quién la llamó. Todavía no. Esa noche llamé a Damián. Silencio. Un silencio largo, de esos que dicen más que cualquier palabra. Después, con voz tranquila, demasiado tranquila, dijo que era una reestructura necesaria, que ya me explicaría. Colgué. Y por primera vez en 6 años, no le creí. Los días siguientes fueron una actuación. Damián volvió del viaje sonriendo, hablando de una tercera sucursal, como si nada. Yo también sonreí, pero ya estaba contando cada palabra, buscando la grieta. Los reportes mensuales dejaron de llegarme. Están actualizando el sistema, dijo. Entonces Refugio, el mecánico que llevaba conmigo desde el primer día, se acercó una tarde con la voz baja. Había escuchado a Damián por teléfono, en la oficina, con la puerta casi cerrada. Una frase se le quedó grabada, que Mauricio no se entere hasta que esté firmado. ¿Firmado qué? No lo sabía todavía, pero esa noche no pude dormir. Y entonces, sin buscarla, apareció una segunda advertencia, una que cambió todo. Un ex compañero de la universidad, alguien que yo apenas conocía, me escribió por redes sociales. Había visto que Damián y yo teníamos negocio juntos. Me preguntó, con cuidado, si todo estaba bien con los papeles. Le pregunté por qué preguntaba eso. Me contó que él también había sido socio de Damián, años atrás, en un negocio de importaciones. Que un día, sin explicación clara, su participación había desaparecido en unos documentos que nunca entendió bien. Que perdió meses peleando algo que ya no tenía forma de recuperar. Colgué el teléfono con las manos frías. No era un error, era un patrón. Al día siguiente pedí una copia del acta en el registro público. 4 meses atrás, Damián había firmado un aumento de capital con un inversionista externo, un conocido suyo llamado Ricardo. Se emitieron acciones nuevas que yo nunca supe que existían. Mi firma estaba ahí, autorizando todo, pero no era mi firma. La comparé con contratos anteriores, extendidos sobre la mesa de mi cocina, a la 1 de la mañana. La diferencia saltaba a la vista. Mi firma real tenía un trazo largo en la M. La de ese documento apenas lo insinuaba. La habían falsificado. No fue solo la traición del dinero. Fue entender que la persona con la que celebré cada logro de mi vida adulta ya lo había hecho antes. Que yo no era un error de cálculo. Era el segundo intento de algo que él sabía hacer bien. Quise ir a su casa esa misma noche. Manejé hasta allá con el documento en la mano. Me quedé estacionado afuera, 20 minutos, con el motor apagado, viendo la luz de su sala encendida. No bajé del auto. Si entraba enojado, Damián iba a convertir todo en una pelea de amigos heridos. Gritos que no dejan pruebas. Necesitaba algo más fuerte que mi palabra contra la suya. Necesitaba tiempo para armar algo que él no pudiera esquivar. Solo tenía un problema. El mismo excompañero me advirtió que la reestructura tenía una cláusula de ratificación final, con el notario, programada para dentro de 2 días. Si esa firma final se completaba, todo quedaría legalmente cerrado. Recuperar mi parte, después de eso, podía tardar años en los tribunales, si es que se lograba. 48 horas. Ese fue el número que me quitó el sueño. Trabajé contra el reloj. Conseguí la comparación pericial de firmas con un calígrafo que aceptó revisarla esa misma madrugada. Revisé correos donde la contadora recibía instrucciones de no involucrar a Mauricio.
Y entonces encontré lo que no esperaba. El dinero de Ricardo, casi 2 millones de pesos, nunca entró a la cuenta de la empresa. Entró a una cuenta nueva, abierta 5 meses atrás, a nombre exclusivo de Damián. Miré la pantalla varios segundos sin poder moverme. Con eso en mano, hablé con un abogado esa misma noche, a las 11, en su casa, porque no había tiempo de esperar hasta el lunes. Me confirmó que sí, con esas pruebas, era posible detener la ratificación final. Pero necesitábamos actuar antes de esa firma, no después. Tenía un plan, y tenía menos de 2 días para ejecutarlo. La ratificación final estaba programada para el mismo día de la reunión trimestral con Ricardo y el equipo. Damián lo había organizado así a propósito, para presentar todo como un hecho consumado antes de que alguien pudiera reaccionar. Llegué 10 minutos antes que todos. El corazón me latía como si hubiera corrido varios kilómetros. Damián habló primero. Números, expansión, una tercera sucursal. Evitaba mirarme. Sonreía cada vez que alguien lo felicitaba, pero su mano, apoyada en la mesa, no dejaba de moverse. Cuando me tocó hablar, pedí que proyectaran un documento. Vi a la contadora palidecer desde su asiento, como si ya supiera lo que venía. Ahí estaba, la firma falsificada junto a la mía, el dictamen del perito, la fecha exacta. Hablé despacio, sin subir la voz ni una vez. Cada palabra, medida. Proyecté después el estado de cuenta. Casi 2 millones de pesos, a nombre personal de Damián. Ricardo dejó de sonreír por completo. Y entonces jugué la última carta. Mencioné, sin dar nombres todavía, que esta no era la primera vez que Damián hacía algo así. Que había otro socio, años atrás, con una historia casi idéntica. Silencio total. Damián intentó hablar. Malentendido administrativo. Nadie en la sala parecía escucharlo ya. Refugio se levantó y confirmó, frente a todos, lo que había escuchado por teléfono. La contadora, con la voz quebrada, admitió que había recibido instrucciones directas de Damián para ocultarme documentos, y que ella misma se sintió incómoda desde el principio, pero no supo cómo negarse. Ricardo se puso de pie. Preguntó, mirando fijamente a Damián, si pensaba firmar la ratificación esa misma tarde con todo esto sobre la mesa. Damián no respondió. Ricardo tomó su teléfono. Canceló la cita con el notario ahí mismo, frente a todos, y pidió una copia de cada documento que yo había presentado. Antes de salir, se detuvo frente a Damián. Le dijo, en voz baja pero audible para toda la sala, que esperaba una explicación mejor que la que acababa de escuchar. Nunca la tuvo. Ricardo se retiró del acuerdo esa misma semana. La ratificación nunca se firmó. Las 48 horas que tanto temí terminaron a mi favor, apenas a tiempo. Contraté formalmente al abogado, y con las pruebas reunidas, iniciamos el proceso para anular el aumento de capital fraudulento y recuperar el dinero desviado. Damián intentó negociar en privado, como amigos. Me esperó afuera del taller una tarde. No le abrí la puerta del auto. El proceso tardó casi un año. Terminó a mi favor. Se anuló la reestructura. Recuperé mi participación original, y el juez ordenó a Damián devolver una parte importante del dinero desviado. La historia del socio anterior también salió a la luz. Ese excompañero se sumó al proceso legal con su propio testimonio, algo que fortaleció el caso mucho más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Damián perdió la confianza de proveedores y clientes que se enteraron por su cuenta. La contadora renunció antes de que yo tuviera que decidir qué hacer con ella. Ricardo, el inversionista, terminó del lado mío, ofreciendo su testimonio sobre lo que vio esa tarde. Damián vendió lo poco que le quedaba y abrió un taller en otra zona de la ciudad. Nunca despegó. Varios de sus antiguos clientes regresaron, sin que yo los buscara, al taller que sigue llevando mi nombre. Hoy leo cada documento línea por línea antes de firmarlo. Pido siempre mi propia copia certificada de todo. La lección me costó una amistad de 20 años. Si llegaste hasta el final del video, ponlo en los comentarios y te saludaré. Si te gustó la historia, dale like al video, suscríbete y compártelo.